La India es una de las mayores culturas de la humanidad. Su misticismo, la fantástica arquitectura de sus templos, la complejidad de su panteón divino, no dejan de asombrar a quienes la visitan. Pero lo que yo no sospechaba cuando estuve allá es que unos sabios que vivieron hace miles de años escribieron sobre hojas de palma el destino individual de muchas personas que viven hoy. Esto naturalmente puede provocar escepticismo, pero gente fidedigna como Craig Hamilton Parker o Vinita Pandey han afirmado por YouTube que ellos pidieron lecturas de hoja de palma y le fueron entregadas hojas escritas hace siglos o milenios, donde estaban los nombres no solo de ellos, que habían hecho el pedido anónimamente, sino el nombre de sus padres o incluso el nombre de sus exparejas, el detalle de alguna enfermedad que habían sufrido con la fecha, cosas que pues prácticamente uno tiene que o creerle o no creerle al testigo. No es mi estilo cuando veo gente que de buena fe explica estas cosas, y además esto se ha ido multiplicando porque ahora encontré otros videos, gente de habla inglesa, que han hecho leer sus correspondientes hojas de palma y que afirman exactamente esto. Hay una, creo que es canadiense, a quien se hizo leer la hoja de palma y le han dicho que ella tiene una hermana gemela, cosa que después en el video ella la muestra, que iban a vivir separadas, pero que se iban a comunicar mediante la tecnología, y efectivamente esta youtuber vive en Canadá, mientras que su hermana vive en Hungría. Así que empezamos a ver que son varias las personas y varios los testimonios que certifican que efectivamente en hojas de palma que se les entregan a estas personas se han dado muchos detalles de su destino. ¿Cómo es esto posible? La hoja de palma viene escrita en tamil, una de las miles de lenguas y dialectos que hay en la India. Es tamil antiguo y esto se traduce al inglés o al ruso o pues a la lengua del consultante. Ahora vamos a explicar un poquito cómo es que se produce la consulta. Se submite la huella digital del dedo pulgar, si se trata de un hombre, el pulgar derecho, si es una mujer, el pulgar izquierdo. Hay 108 tipologías diferentes de dedos pulgares que existen según la tradición india, y a la persona se la clasifica en una de estas 108 categorías según la morfología de su dedo pulgar. Hay que decir que no existen archivos en Internet que permitan identificar a todas las personas del mundo por su huella digital. Esa huella la tiene la policía de cada país y esto no hay un archivo general de donde estos hindúes puedan conocer la identidad de la persona a través de su huella digital. Además, algunas de las lecturas ya tienen décadas antes que existiera Internet. Eso es lo primero que hay que decir. El lector de Naadi, que así se llaman estos antiguos oráculos, una vez que ha obtenido la tipología de su consultante a través de su dedo pulgar,
se retira a meditar. Y entonces va a la biblioteca, donde se conservan estas antiguas hojas de palma, y elige 2 o 3 de estos nadi que pueden aplicarse al consultante. Entonces, él abre uno de estos nadi y le hace 15 preguntas al consultante, a las cuales él debe responder sí o no, de lo que este nadi, del destino que describe el nadi. Si la respuesta es no, automáticamente ese nadi se desecha y se pasa hasta a los otros hasta que se encuentra el nadi que corresponde a la persona, porque todas las respuestas son afirmativas. Si no existe ese nadi, sencillamente será porque el destino de esa persona no ha sido descrito siglos atrás. No todas las personas tienen su nadi. Por supuesto que, como en toda cuestión humana, hay muchos estafadores, gente que se hace submitir por internet la huella del dedo pulgar y le da una lectura que no tiene ningún valor. Pero, claro, esto no es para cualquiera. Vinita Pandey, que es la principal divulgadora de este tema, ella es una mujer hindú, con raíces hindúes, entonces sabe dónde debe ir a pedir estas lecturas, porque como vemos es fundamental el lector del nadi, no solamente lo que fue escrito hace milenios, sino que el actual lector, la persona a quien uno va a consultar, es la que debe elegir el nadi. Es decir, tenés una persona con ciertas facultades para poder entrar en un trance y elegir el nadi correcto. Además que esta persona luego va a hacer la lectura del nadi, que está escrito en tamil antiguo, y hay palabras ambiguas o que tienen varias interpretaciones, así que el talento del lector del nadi es fundamental en este caso. No solamente puedes preguntarle por tu destino, sino también puedes hacer 5 preguntas, por ejemplo, sobre la situación mundial. Entonces, Vinita Pandey había hecho 5 preguntas a fines del 2025. Yo ese video lo vi, efectivamente, a fines del año pasado, todavía está en YouTube, cualquiera lo puede ver, sobre cosas que podían ocurrir en el 2026. Y el nadi le respondió de manera muy precisa que a fines de febrero, comienzo de marzo, iba a empezar una guerra, que es lo que empezó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es decir, le ha dado respuestas muy acertadas, y yo soy testigo de que eso fue preguntado y publicado en internet a fines del 2025 y describe con toda precisión lo que iba a pasar con esta guerra de Irán con Estados Unidos. Es más, decía que luego, a partir de mayo, junio, que se iba a aquietar la situación, cosa que realmente es así. Para este año todavía le ha respondido a una de las preguntas que hizo Vinita, le respondió que en agosto iba a haber la explosión de un volcán submarino en las cercanías de Japón, en el Océano Pacífico, y que iba a afectar a Japón y posiblemente en forma menor a California. Esto lo vamos a poder corroborar nosotros, me faltan 2 meses, así que veremos si toda la predicción del nadi cuya pregunta hizo Vinita, si es toda acertada la del 2026 o solo fue esa primera parte. Lo interesante, bueno, en primer lugar es especular un poco cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que un santo, un sabio,
de los que se llaman en la India Maharishis, es decir, son los grandes santos, y en la tradición hindú se habla de 7 Maharishis, 7 grandes sabios, a quienes se refieren estas predicciones, ¿no? Por supuesto que los Nadi se reescriben a lo largo de los siglos. Todos los que tenemos alguna experiencia con algún método de adivinación, sabemos que siempre hay una ambigüedad, siempre hay un margen de error y de ambigüedad. Así todo, no deja de ser sorprendente que esté escrito el destino individual de la gente, y a mí me hace acordar lo que decían los musulmanes, ¿no? Que decían cuando algo predicho iba a ocurrir, decían, estaba escrito. Exactamente. Bueno, yo no sé si hacen referencia a estos Nadi, a estos antiguos oráculos, porque el mundo musulmán está más al oriente que nuestro mundo europeo y americano. Ellos han estado en contacto con la India, allá por la Edad Media, así que es posible que de ahí venga esa expresión fatalista de que tal cosa estaba escrita. Podía referirse perfectamente a estos Nadi. ¿Cómo es posible que gente que vivió hace miles de años pueda conocer tu destino, el mío, gente que no nos conoce de nada? Bueno, en una conversación que tuvo Hamilton Parker con uno de los expertos occidentales sobre los Nadi, ellos han hecho algunas especulaciones interesantes, basado justamente en la metafísica hindú. Sabemos que para los hindúes el mundo es una ilusión muy persistente, si usamos las palabras de Einstein, pero es maya, una ilusión. Todas las individualidades, mi persona, la tuya, la de cualquiera de quien me está oyendo, somos como gotas de un océano. En realidad lo único que existe es el océano completo, y nuestra ilusión de individualidad es solo eso, una ilusión. Entonces, en realidad no hay nadie. Nosotros somos nombres fugaces que adopta el ser completo, que es el universo. Entonces, en realidad, el universo, el espíritu universal, escribe algo que otro avatar del espíritu universal que vive 3000 años después va a leer. Tanto vale ese Maharishi como la persona actual. Somos todos máscaras de lo desconocido, de aquel gran espíritu universal. Somos solo máscaras. Entonces es el espíritu quien se habla a sí mismo siglos o milenios después. Y nosotros lo recibimos como una gran revelación porque nos sentimos totalmente diferentes, no tenemos idea quién era ese Maharishi, ni ese Maharishi tenía idea quién éramos nosotros. Pero a través del espíritu que nos une es posible esa lectura. También es interesante ver lo que los Nadi predicen para los años venideros. Hay unas predicciones para los 5 años que vienen, y parece que esa gran crisis mundial, de la que hemos venido hablando en este canal en más de una ocasión, porque claro, las premoniciones, las predicciones vienen de Oriente y de Occidente, ¿no? Y parece ser que en estos 5 años es cuando se van a cumplir. Acá tendríamos la ayuda de estos antiguos oráculos hindúes, que aparentemente son incluso más precisos que los occidentales, y nos dicen que el año 2027 va a ser un punto de inflexión importante en estas guerras, que son un proceso, ¿no?, que viene ya sucediendo desde hace varios años, desde la invasión Rusia a Ucrania, que ya hay una guerra internacional. Pero claro, es cierto que todavía quienes vivimos en Occidente no la hemos sentido, esta guerra. Verdaderamente no hemos sufrido la guerra.
Pues parece que a partir de 2027 la situación va a empeorar. Dicen que 4 grandes países, que aparentemente son China, Rusia, Estados Unidos y algunas potencias europeas, van a entrar ya en forma directa en la guerra. Ya no va a ser solamente esta guerra por proxies, que es la que viene librando Europa a través de Ucrania con Rusia. Parece que va a tener que pelear de verdad. Y la que estuvo peleando Israel con Estados Unidos, con Irán, puede que ahora, por un poco tiempo, esto se haya quitado. Se habla de un acuerdo de paz. Israel lo va a sabotear, ya está, ya desde el primer momento lo han hecho, incluso bombardeando Beirut el primer día del acuerdo, ¿no? Pero bueno, según los NADI, a partir del 2028, y esto lo sabemos porque hubo 3 figuras de la política norteamericana, creo que son 3 encumbradas figuras de California, que es el estado más importante, con el mayor Producto Bruto de todos los Estados Unidos, y los NADI individuales, que creo que las consultas las hicieron a través de Benita Pandi, justamente. Ella es quien los enlazó con los verdaderos lectores de NADI, y los oráculos individuales de estas figuras políticas, en todos ellos se dice que en 2028 la situación política de los Estados Unidos va a ser un caos, que va a haber un cambio importante en el liderazgo, con el matiz de que no va a ser solamente un cambio de gobierno. Sabemos que en noviembre de 2028 vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero más bien parece que los NADI hacen referencia a un cambio de sistema, como que el sistema actual ya está colapsando. Para el 2028 va a colapsar el sistema político de los Estados Unidos y va a haber un cambio esencial en el sistema político norteamericano. Esto me hace acordar a uno de los videos que hice ya hace unos años acerca de una novela profética que se llama The Last President, el último presidente, y que tiene rasgos proféticos de Donald Trump, clarísimamente. Describe su primera elección y muchas cosas, como la multitud se congregó frente al hotel de la Quinta Avenida, que es el Hotel Trump. Bueno, esta novela se llama The Last President porque aparentemente, si esto lo hacemos converger con los NADI, ya el sistema político y constitucional de los Estados Unidos va a colapsar y va a haber otro tipo de organización. Entonces el nuevo líder quizás ya no sea presidente exactamente de los Estados Unidos, o quizás se llame así, pero ya no va a ser exactamente los Estados Unidos actuales. Va a haber secesión, va a haber alguna guerra interna, y por supuesto van a sufrir una guerra externa en la cual ellos van a participar activamente. Según los NADI de estas 3 figuras políticas, en los 3 les han dicho que 2028, 2029 y 2030 van a ser años que los NADI describen con una palabra que se traducen como calamidad. Esa es la palabra exacta. Claro, una calamidad puede venir por un desastre natural, puede venir por una guerra. No se sabe exactamente qué va a pasar. La guerra va a seguir creciendo, eso está en los NADI. Así que la calamidad puede ser un producto directo de la guerra. Pero también puede ser que haya desastres naturales o algún tipo de virus que sea inmanejable y que provoque el colapso político de los Estados Unidos y del mundo entero. Dicen los NADI textualmente que mucha gente no podrá tener una comida diaria. Y esto en los Estados Unidos, que es uno de los principales productores de alimentos del mundo. Así que se viene una hambruna grande. Aparentemente vienen 3 años muy difíciles, que fines de 2028, 2029, 2030, y esta calamidad va a durar aproximadamente hasta el 2031,
donde después de pasada esta calamidad se pronostica una edad de oro, donde incluso se dice que la gente va a vivir muchísimo tiempo, siglos. Esto está en los Nadi también, ¿eh? No es todo malo. Claro, para llegar a esa edad de oro hay que pasar por el corsé o por el cuello de botella de esta gran calamidad. Pero después de eso, viene una edad de oro. Ya actualmente está empezando a haber ciertos descubrimientos en el área de la biología, ciertas terapias genéticas experimentales muy prometedoras que parece que están empezando a funcionar. Claro, de ahí a que todo esto se confirme, sea un procedimiento seguro y se popularice y se haga accesible a todas las personas, van a pasar años, quién sabe, décadas, vaya uno a saber. Pero esto también está pronosticado en los Nadi. Así que bueno, este era el mensaje que les quería dar hoy. Nos encontramos de repente con una gran tradición de la humanidad, que es la tradición hindú, de la cual no teníamos estas noticias, y que vienen a aportarnos unas predicciones que son superiores en precisión y en alcance, son superiores a las predicciones que suenan en Occidente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y nos veremos la próxima. Hasta luego.